El gobierno de la presidenta Sheinbaum detuvo al senador Alito Moreno. Fíjense lo descarado que es. Compró 22 barcos con el dinero del PRI. 22 barcos. Decomiso histórico. Esas dos palabras definen esta noticia. Ayer, las autoridades iniciaron un operativo contra Alito Moreno, en el que le decomisaron más de 17 barcos. No una mansión, no autos, barcos. Y dentro de ellos había sustancias ilícitas, armas y un secreto que te va a dejar con la boca abierta. Quédate, porque aquí te contamos todos los detalles. Esto es Alerta Fragmentada. Para entender cómo llegaron a los barcos hay que hacer un poco de contexto. Alito Moreno lleva meses siendo investigado por una lista de irregularidades que ya se volvieron públicas. Su casa en Campeche valuada en más de 107 millones de pesos, cateos en propiedades donde se encontraron miles de millones en efectivo y una red de corrupción dentro del PRI que lo ha mantenido prácticamente intocable. Es uno de los políticos más investigados del país y hasta ahora uno de los más impunes, pero lo que encontraron en Veracruz supera todo lo anterior en escala y en audacia. Porque una cosa es desviar dinero a través de empresas o propiedades y otra muy distinta es tener una flota de barcos operando rutas internacionales con carga ilegal. Eso no es corrupción de escritorio, eso es una operación criminal de alto nivel. Lo que detonó el operativo fue un patrón de transferencias. Las autoridades detectaron que el senador estaba moviendo dinero hacia cuentas vinculadas a puertos en Veracruz. Al rastrear el destino de esas transferencias, encontraron que llegaban a una empresa fantasma que llevaba semanas en la mira, ya que operaba miles de millones de pesos durante los últimos 10 años y estaba vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más buscados de la región. De hecho, esa empresa estaba catalogada como una de las más buscadas por las autoridades dentro del seguimiento de finanzas criminales. Al vincularla con las transferencias del senador, la investigación escaló de inmediato. Ya no se trataba de seguir el rastro del dinero, sino de rastrear hacia dónde iba ese dinero físicamente. Y la respuesta estaba en el puerto. Con esa información, las autoridades decidieron intervenir el puerto de Veracruz, y hay que entender el contexto. Es uno de los puntos de mayor comercio del país, pero también una de las zonas donde más se mueve mercancía ilegal hacia y desde el extranjero. Cuando llegaron, comenzaron a revisar embarcaciones, solicitar permisos y verificar rutas. La mayoría estaba en regla, excepto las de una sección específica, la sección F, donde ninguna embarcación tenía documentación válida para operar. Las rutas declaradas incluían Colombia, Panamá, Guatemala y Estados Unidos, y la carga supuestamente era piezas industriales. Nada en el papel levantaba alarmas adicionales, pero el papel y la realidad estaban muy lejos de coincidir. Al abrir los barcos no había ninguna pieza industrial. Lo que encontraron fueron cajas, toneladas de sustancias ilícitas distribuidas entre más de 32 embarcaciones. Además, armas. Ninguno de los tripulantes contaba con permisos para operar esas embarcaciones, y varios tenían antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado. El operativo pasó de ser una revisión de rutina a uno de los decomisos más grandes registrados en el puerto, no en años, posiblemente en décadas, y lo más impactante todavía no había aparecido. Hasta ahí la hipótesis era que Alito Moreno trabajaba para el crimen organizado. Lo que descubrieron después fue lo contrario. Al revisar la documentación de los barcos, 22 de las embarcaciones le pertenecían directamente al senador y según los papeles encontrados, las rutas estaban financiadas por el PRI, no por ningún cartel. El cártel no era el jefe de la operación, era el empleado. Alito Moreno estaba en la cima de esa estructura y el crimen organizado operaba bajo sus órdenes, no como colaborador, no como cómplice secundario, sino como el que daba las instrucciones. Si eso se confirma judicialmente, estamos ante uno de los casos de corrupción política más graves de la historia reciente de México. Y lo que hace esto todavía más difícil de procesar es que todo ocurría desde adentro del sistema, protegido por el mismo sistema. Eso quedó confirmado cuando los detenidos, bajo acuerdos con las autoridades a cambio de reducción de cargos, decidieron hablar y quemaron al senador por completo. Declararon rutas, montos, instrucciones y confirmaron quién daba las órdenes. La lealtad que el crimen organizado nunca le debe a nadie, tampoco se la debía a él. Y eso es algo que probablemente Alito Moreno nunca contempló, que las personas que contrató para operar sus rutas terminaran siendo exactamente las que lo hundieran.
Al final, la impunidad tiene límites, y los límites los puso alguien a quien le prometieron menos años en prisión. A pesar de todo lo anterior, Alito Moreno sigue sin estar detenido. No es la primera vez que se acumula evidencia en su contra sin que pase nada. Empresas fantasma, dinero ilícito, desvíos del PRI, y ahora una flota de barcos con su nombre en los papeles, cargados con toneladas de sustancias ilícitas. Nada ha sido suficiente para abrir siquiera una carpeta de investigación formal. La razón de fondo sigue siendo la misma, el fuero. Mientras no se apruebe su desafuero en la Cámara de Diputados, las autoridades no pueden tocarlo directamente, por más evidencia que exista, y ese escudo ha funcionado durante meses. El problema no es la falta de pruebas, es la falta de voluntad política para dar el siguiente paso. Cada vez que la evidencia crece, la respuesta institucional es la misma: más reuniones, más plazos, más declaraciones de que se está investigando, pero ningún resultado concreto. Y eso, después de todo lo que se ha encontrado, ya no se puede leer como ineficiencia, se empieza a leer como una decisión. ¿Por qué no le quitan el fuero? Porque si Alito Moreno cae, otros caen con él. No necesariamente porque estén trabajando juntos, sino porque el precedente de desaforar a un senador con esa cantidad de evidencia en su contra hace vulnerables a todos los que también tienen expedientes sin abrir, en todos los partidos. El fuero no lo protege solo a él, los protege a todos. Y eso explica por qué esto lleva meses en un ciclo sin resolución. Todos se cuidan entre sí, no por lealtad, sino por supervivencia política. Y mientras eso siga siendo así, el ciclo no se rompe. Las autoridades anunciaron que en las próximas semanas habrá una nueva asamblea para discutir el desafuero. Lo de siempre: plazos, asambleas, declaraciones firmes. Habrá que ver si esta vez la escala de lo encontrado es suficiente para que alguien dentro de la Cámara decida que ya no puede seguir protegiendo lo que está documentado. Porque si esto tampoco mueve el marcador, el problema no es Alito Moreno, el problema es el sistema completo. En cuanto a los barcos, el puerto de Veracruz sigue operando, pero la sección F está clausurada hasta nuevo aviso. Las autoridades se han apoderado de las embarcaciones y nadie tendrá acceso mientras dure la investigación. Más de 17 personas vinculadas a la operación están detenidas y siendo procesadas. Hay documentación, hay declaraciones, hay embarcaciones con su nombre cargadas con toneladas de sustancias ilícitas y rutas financiadas por el PRI. Todo está sobre la mesa. La pregunta de siempre: ¿será suficiente esta vez? ¿O en unas semanas volvemos al mismo punto con más evidencia archivada y el senador caminando libre? Cuéntanos en los comentarios qué piensas. ¿Crees que el desafuero va a avanzar esta vez o va a quedar en nada como antes? ¿Hay voluntad real dentro de la Cámara o el sistema se va a proteger a sí mismo una vez más? Tu opinión importa, y más ahora que todo lo que sale en redes sociales está siendo limitado. Todos estamos siendo adoctrinados, y lo importante es que siempre haya un pensamiento diferente, porque valga la redundancia, eso es lo que hace la diferencia. El país quiere un México sin corrupción y sobre todo con la autocrítica. Es bueno saber qué se puede mejorar, qué se debe erradicar y qué no debemos permitir. Lo más importante es que no perdamos la esperanza y que tengamos fe en que este país, no el gobierno, no los políticos, sino el país, el pueblo, puede cambiar y cambiar para bien. Si este contenido te aportó algo, suscríbete, activa la campanita y comparte, porque México necesita ciudadanos informados. Nos vemos en el próximo video. Esto es Alerta Fragmentada.